Hoy que vamos a hablar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria del Dios Padre y la gloria del Santísimo Espíritu Santo, se titula hoy que vamos a enseñar la ley de Dios, Santo Dios para siempre. Muchos no saben lo que era la ley de Dios. Hoy nosotros muchos estamos confundidos de los cristianos. Hoy nosotros muchos pensamos, otros dicen, no, pero que la ley no fue quitada. Otros dicen, no, la ley no fue abrogada. Otros dicen, Jesucristo no vino a quitar la ley. Dijo Jesucristo, no vino a abrogar nada, no vino a quitar nada de lo que ya Dios había establecido en el monte Sinaí. Amén. Y hay un error en el cuerpo de Cristo con este tema. Porque hay un error en el cuerpo de Cristo, porque nosotros no hemos analizado que gloria a Dios para siempre, que la ley, hay tres tipos, hay tres tipos distintos, habían tres tipos de leyes. Óigame lo que le voy a decir. Tres tipos de leyes había. La principal dice que la principal ley era la ley que se llamaba la ley moral, que la ley moral era la ley, dice, que se refiere a los 10 mandamientos. Esa es la ley moral que se refiere a los 10 mandamientos, que son los principios y fundamentos de la ley de Dios. Ahí comienzan los principios y fundamentos de la ley de Dios en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ahí comienza todo el principio y el fundamento de su voluntad en nosotros. Bueno, esa es la ley, la que conocimos, la ley de los 10 mandamientos. Vámonos por parte. En la ley de los 10 mandamientos, para poderlo entender, porque si no, no vamos a comprender nada. Estaba escrito, y lo vamos a leer ahora. Bueno, esto habla de la ley de los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí, porque en el monte Sinaí ahí fue que aconteció todas las cosas, conocido como el monte de Dios o el monte santo. Y ahí acontece todas las cosas. Antes Dios no dicta esta ley de los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos Dios no la ha quitado. ¿Por qué? Porque Israel está en una tierra extranjera y está mezclada ¿con quién? Está mezclada con la inmundicia de los egipcios. Está en la contaminación. Entonces Dios le va a dictar esta ley. Esta es la ley que Dios le va a dar a ellos también, cuando lo saca de la tierra de Egipto en el monte Sinaí. Pero cuando Dios va a dictar esta ley, cuando ellos son ya fuera de la tierra de Egipto, entonces Dios dicta y escribe esta ley en las tablas de piedra con sus propios dedos, dice la Escritura. Y este es el principio, el comienzo y el fundamento de la ley de Dios, o sea, de la ley de los mandamientos. Estamos hablando primero de la ley de los mandamientos. Esta ley nunca ha sido abrogada, esta ley nunca ha sido cumplida. ¿Quieres eso? Jamás. Porque esta misma ley que ustedes ven reflejada aquí, está reflejada en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces tenemos que distinguir, ya les demostré a usted que hay más de un tipo de ley. Cuando en la ley que fue establecida, y esto es lo que nosotros mismos se nos han mandado también a apartar. Estos son los mandamientos de Dios, que Dios mismo escribió él mismo, no le pidió a nadie, no, él mismo lo escribió. Dice la palabra de Dios. Y eso se puede encontrar en Éxodo, podemos encontrarlo capítulo 20, versículo 3 hasta el 14, y en Deuteronomio 5, 11 hasta el 21, de los 10 mandamientos. Pero yo lo voy a leer aquí más fácil. Dice, aquí está los 10 mandamientos. Dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Número 1. No tendrá dioses ajenos delante de mí. O sea, no adorará a los ídolos. No pondrás a los ídolos como dioses, porque Dios es uno. Amén. Ahora vamos a seguir con el número 2. No, dice, no adorará imagen. No, dice, no adorará imagen. No tomará el nombre de Dios en vano. O sea, no adorará imagen. Número 2 dice, apártate de la idolatría. ¿Y qué es lo que dice la Escritura en el Nuevo? Esos mismos mandamientos están reflejados en el Nuevo Testamento. Porque estos mandamientos es el principio, el fundamento de todas las cosas.
ahí estamos hablando que esta es la ley aquí, la ley de los mandamientos de Dios, primeramente. Dice que no tome el nombre de Dios, de Jehová tu Dios en vano. O sea, también. Dice que número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estaba puesto. Ahora dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo mismo que Jesús le dijo a ellos, porque vamos a entender las escrituras. Cuidado si usted cree que Jesucristo Jesucristo no ha quitado nada de estas cosas, todas estas cosas están. Pero Jesucristo dice que ahora nosotros no nos santificamos como Israel. Usaba ese día para santificación y adoración a Jehová el sábado. Y todos los otros días Israel tiene que trabajar en Jehová menos el sábado. Nosotros ahora nos tenemos que santificar y tenemos que adorar a Dios todos los días, 24/7. O sea que aquí nada ha sido arrogado. Si nosotros comenzamos a entender la palabra de Dios, todo sigue ahí. Jesucristo dice que el gran mandamiento era que había que amar a Dios primero sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu fuerza y toda tu mente. Pero el segundo era semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ahí está la ley y los profetas. En esa sentencia. Amén. Ahora, para que podamos entender, honra a tu padre y a tu madre. Ahora vamos a decir, no, ya eso no está. No, hermano, cuidado, eso está en los cuartos también. Jesucristo les había hecho todavía a los escribas y los fariseos, cuando ellos han puesto y han modificado el quinto mandamiento. Y ellos lo han modificado, diciendo, cualquiera que no le traiga, que no supa a su padre, que no le dé esto, eso sea una afrenta, sea una deshonra. Pero el Señor no dijo eso. Vosotros decís esto, dijo Jesús en Mateo. Jesús dijo, vosotros decís estas cosas. Pero nosotros, dijo Jesús, pero nosotros no hemos dicho esas cosas. Dijo Jesús. El Padre no ha dicho esas cosas. Ve, ellos lo modificaron. Ellos modificaron el mandamiento. Amén. De honrar a tu padre y a tu madre. Jesucristo se los reprende a ellos. ¿Qué? Hermano, entonces esto quiere distinguir que hay 3 tipos de leyes. ¿Y cuál es la ley que está cumplida? No arrogada. Porque la ley de los mandamientos no está cumplida. La ley de los mandamientos sigue vigente en nosotros mismos, en el Evangelio de Jesucristo. Porque estos son los mandamientos que Dios dictó, pero no solamente para el pueblo judío, sino para nosotros también. Cuando nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. Lo que nosotros somos añadidos en circuncisión, ni la otra ley de los sacrificios. Porque esa ley sí iba a ser cumplida. Porque Dios tenía el cordero para el sacrificio. Pero esta es la ley de los mandamientos. Que el mismo Dios por un asunto la escribió él mismo. Él no le dijo a Moisés, te voy a inspirar, no, para que la escriba, no. Yo ven, Moisés, sube donde yo estoy, ven. Sube aquí. Y Moisés subió a recibirla. Pero Dios mismo, Moisés vio cuando Dios mismo la escribió con su propio dedo. Amén. Ve que tenemos que comprender para no decir, toda la ley, esto es la ley. No, hermano, hoy vamos nosotros, el Espíritu Santo hoy nos va a dar la claridad lo que era la ley, lo que significaba la ley. Gloria a Dios para siempre. Hoy el Espíritu Santo nos va a entender estas cosas. Dice en el 6, dice, no matarás, no cometerás adulterio. Dice que no matará y no cometerá adulterio. Dice la palabra. Que no matará y no cometerá adulterio. Gloria a Dios para siempre. Santo Dios. Bendito Dios. Entonces, ¿qué fue lo que a nosotros se lo mandó también? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? A nosotros, que aún yo, cualquiera, dijo el Señor Jesucristo, que cualquiera
si aún ofendiera a su hermano, sería culpable de juicio. Ah, se lo mato, que no será de nivel. Mata el libro todavía. También está prohibido. También está este mandamiento en el Nuevo Testamento. Pero no está reflejado en esta tabla de piedra. Está reflejado en nuestros corazones. Amén. Dice que no cometerá adulterio. Jesucristo dice claramente y habla lo que es el adulterio y de la fornicación. Entonces dice así: no robarás, no mentirás y no codiciarás la mujer de tu prójimo. No robarás. Y el Señor dice claramente que eso está prohibido a nosotros mismos también. Entonces, no está, esta ley de los mandamientos, ¿quién dijo que tú estás cumpliendo? No, esto no está cumplido, porque esto no fue lo que Jesucristo vino a cumplir. Vamos a entender las escrituras. Estos son los mandamientos de Dios, la ley de los mandamientos de Dios. El principio de que Dios fundó, de la voluntad de Dios para nosotros. Primero se reflejó en Israel, y después ahora cuando nosotros íbamos a venir, en nosotros también. Eso está en Gloria a Dios, pero lo estoy leyendo aquí, pero eso está en Éxodo 3:14, lo que yo estoy hablando, y Deuteronomio 1:21. Pues si lo quieren anotar, pero eso no, yo no ahora estoy leyendo aquí, lo tengo aquí más cómodo aquí, en la foto, está más cómodo. Gloria a Dios. O sea, y no mentirá tampoco, y no dice, no te decirá la mujer de tu prójimo. Eso Jesucristo también habló. Y dijo Jesucristo, que dice Jesucristo que el adulterio no se comete solamente cuando nosotros quebrantamos el matrimonio por nuestra propia concupiscencia, sino Jesucristo dijo todavía más duro que lo que está escrito aquí. Jesucristo todavía lo puso más duro. No lo quitó Dios, no dijo, no, más duro lo puso Dios. Dijo Jesucristo que si yo codiceo a una mujer que esté pasando por aquí, yo en la calle, y yo la codiceo a ella y la veo y la llevo a la cama y mis pensamientos ya han cometido adulterio con ella. Oye, todavía ni siquiera he tomado, ni siquiera he tenido contacto sexual con ella, ya todo en tu corazón. En tu corazón ya la llevaste, la codiciaste. Y esas cosas estaban prohibidas. Esa era la ley de los mandamientos. Número uno, esa ley de los mandamientos, ¿quién dijo que está quitada? ¿Y quién la quitó entonces? Nadie la puede quitar. Porque tal vez fue Dios que la escribió, no fui yo. Amén. Esta era la ley. La otra ley que había, que se reflejaba, gloria a Dios, se decía que era gloria a Dios para siempre. Se refería a la ley ceremonial. La ley ceremonial era la ley que se hacían los sacrificios por el pecado. Esa era la ley ceremonial. Ahora estamos demostrando que se demuestra 3 tipos de ley. Y ahí se hacían sacrificios por el pecado, por una ofrenda de paz. Eso era en el templo, cuando estaba el templo, se hacían esos sacrificios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Entonces, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Nosotros podemos aquí ver y notar que se nos muestra, bueno, esa ley de los sacrificios que fueron establecidas después que Dios estableció estos mandamientos, la ley de los mandamientos, fue primero. Entonces se estableció la ley de los sacrificios, la ley de los ceremoniales que se hacían de los cultos, los sacrificios, que nosotros ya conocemos, la cual Jesucristo dijo, como dice la palabra de Dios también, en el libro de los Hebreos dice también, sacrificio y ofrenda no te hiciste, por el pecado no te agradó. Esa era, le dice, está hablando el Padre y el Hijo. Dijo, pero dice, vamos, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad, vamos a quitarle tu último para atravesar tu reino. Entonces esto fue lo que Jesucristo cumplió. La ley de los sacrificios. Amén. Esa está cumplida. Jesús dijo, yo no vengo a drogar. Jesucristo dijo, yo vengo a cumplir. ¿Pero a cumplir qué? La ley de los sacrificios que se hacía. Porque Jesucristo fue el cordero que Dios preparó para el sacrificio para el mundo. Porque dice que la sangre y la ceniza de la becerra y la sangre de los machos también tenían fuerza ni poder para quitar el pecado. Entonces ese rito
esa ley de ese que se hacía ese rito, esa fue la que Jesucristo cumplió. La otra ley era la ley civil. La ley civil que está establecida por Dios, dice Romano, que Dios se le estableció a Israel. Entonces tenemos que saber cuál es la que está cumplida. Tenemos que saber, porque la ley civil todavía está sin establecida igual. Ahora, de que el hombre la ha torcido, que el hombre no va por el camino de Dios, ya es otra cosa. Pero están fundadas desde el principio como Dios la fundó. Y esa era la otra ley, la ley civil. Entonces, la ley que Jesucristo vino a cumplir, vuelvo y repito, fue la ley de los sacrificios. Que fue que padeció, que es lo que habla. Y esa ley de los sacrificios, esa es la que nosotros nos tenía nosotros separados con una pared. Una pared que Dios hizo entre las naciones. Porque Dios solamente mandó que Israel hiciera sacrificios animales para la expiación del pecado. Hiciera estos ritos para la expiación del pecado de Israel, no para las naciones. Ahora estamos entendiendo, creo que estamos comprendiendo. Que no podemos decir, a veces nosotros mezclamos cualquier cosa que se diga, eso es la ley. No, señores, porque no sabemos. Entonces no saben si todo es la ley, no es la ley todo. Porque la ley de los mandamientos es la ley que Dios fundó, la verdadera, el principio de todas las cosas está fundada en esos 10 mandamientos. Amén. Y Jesucristo lo dijo claramente. Jesucristo dijo, los 10 mandamientos están aquí todavía. Dijo Jesucristo, si tú amas a Dios, obedece a Dios. Amén. Si tú amas a tu prójimo, tú no le robas, tú no lo matas, tú no le codicias a la mujer. Ahí están los 10 mandamientos, ¿dónde están? ¿Quién dijo que se ido de allá? No se por siempre. No se han ido de ahí ni se pueden ir, porque este es el fundamento de todas las cosas. Ahora, si usted me dice a mí que la ley ceremonial, la ley de los cultos, de los ritos, eso sí, eso está cumplido. Porque la sangre de Cristo con la muerte de Cristo Jesús, todas esas cosas quedaron ya cumplidas. Pero la ley civil, no, la ley civil tiene que seguir siempre. Con la ley civil, políticamente, la ley de la tierra es dictado. Una tierra sin ley no es tierra. Entonces vemos también que conocemos ahí que todavía había la ley civil, lo ponemos como ejemplo también, que no dice la escritura, la ley del amo, cuando compramos un esclavo, la ley del esclavo, la ley de una persona que tenía que indemnizar a otro. ¿Ves? Eran leyes civiles. Entonces, hay distinción, no es la misma ley del sacrificio. No era igual, no era la misma ley de los 10 mandamientos, Ahora entendemos claramente. Por la Sagrada Escritura. La ley de que cuando un hombre repudiaba a una mujer, si ya la había repudiado, si esa mujer ha sido repudiada, no podía volverse otra vez a otro hombre a tomarla para que no contaminara la tierra de Israel. Esas eran leyes civiles. Pero estas no son civiles, pues son leyes celestiales. La ley de los 10 mandamientos son leyes espirituales. La ley de los ritos era una ley de sacrificio hasta que Jesucristo viniera para Dios mantener al pueblo como un memoratorio de los pecados y la palabra de Dios, porque no tenían fuerza, sino era como un recordatorio cada año para que Cristo viniera. Entonces por eso es que Cristo le sale en hebreo y le dice a Dios que sacrificio tú no quisiste ni ofrenda, pero el pecado te agradó. Oh Dios, es aquí que vengo ahora a hacer tu voluntad. Vamos a quitar esto primero para establecer esto último. Amén. ¿Entendemos la cosa ahora? ¿Comprendemos lo que significa, lo que era la ley? Todavía no son, porque muchas personas piensan que todo lo que está en el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver con esto. Tenemos que distinguir para no dar errónico, para no proceder mal. Yo conocí un hermano que no le quería que le hablara en contra de que le hablara del Antiguo Testamento, pero mire, está raro, está atrás. Está atrás, ¿por qué? Porque cuando usted no se quiere escuchar a Dios, no al hombre, porque el hombre que viene diciendo que viene de parte de Dios, tiene que demostrarlo por la escritura lo que está hablando. Amén. Entonces yo lo escucho. Si viene Dios me dice, yo vengo de parte de Dios, hablar, yo le digo, amén, vamos, entonces usted lo va a dar palabra de Dios. Usted va a citar el capítulo y versículo de Dios, donde habla Dios. Amén. Entonces, por eso quise comenzar así, dar esa introducción así. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿qué pasa? Antes que Dios mandara a escribirla, ya Dios se la dictó a un hombre. ¿Usted sabe quién se la dictó a Dios?
Santo Dios. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Dios se lo dictó a Abraham. Abraham ya Dios se lo había dictado. ¿Y cómo lo vamos a demostrar ahora? Bueno, vamos a demostrarlo para que usted sepa. No se había mandado a escribir en la tabla de piedra, pero Dios la había dictado. Gloria a Dios para siempre. Vamos, gloria a Dios. Se nos ha caído un poquito la conexión, pero seguimos, no importa. La conectamos ahora otra vez. Gloria a Dios para siempre. Entonces, vamos a demostrarlo por las Sagradas Escrituras, lo que estamos hablando. Porque tenemos que demostrarlo por las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios para siempre. Si no demostramos por las Sagradas Escrituras, entonces no estamos haciendo nada. Estamos obrando por nuestro propio pensamiento. Ahora vamos a comenzar con Abraham, como Abraham el ejemplo. En Abraham dice la palabra de Dios. En Abraham dice la palabra de Dios que en Abraham es, acuérdense usted que Abraham es el fundamento donde que Dius usó, Génesis 26:5. El fundamento que Dios llamó, para Dios poner ahí su fundamento, para Dios de la descendencia de Abraham nacer la simiente que es Jesucristo nuestro Señor. Y de ahí Dios levantar un pueblo numeroso. Y ahí Dios comenzó el pacto, la alianza. Porque pacto quiere decir, lo he explicado otras veces, para que no nos, gloria a Dios, para que no nos confundamos. Pacto no tiene, la palabra pacto no tiene un solo significado. La palabra pacto, yo quiero hacer un pacto con usted, una alianza. Significa alianza también. Y también pacto significa testamento. Sí. Decimos el antiguo pacto, el antiguo testamento. Tiene dos significados. Dios hace un pacto con Abraham. Una alianza, quiere decir aquí. La alianza que hace con Abraham dice en Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento y mi estatuto y mis leyes. Y es lo que digo, Abraham, pero todavía no estaba dictada la ley de los 10 mandamientos. Pero ya Abraham la estaba guardando. Cuando Dios lo llamó, estaba obedeciendo de eso. Y ya dice claramente. Entonces, lo que quiere decir precepto, quiere decir, es mandato o orden, dice en el diccionario. Dice mandato o orden. Y estatuto son reglas, dice que quiere decir también estableciendo reglas que tienen fuerza de leyes para el gobierno de su pueblo. O sea, Dios estableció sus reglas. Esa es la palabra estatuto. Dios estableció la palabra también que dijo aquí, no. Abraham obedeció se sometió a la regla de Dios, a los estatutos, regla de Dios. También dice la Escritura aquí que Abraham se sometió a sus preceptos, que son a mandamiento y orden de Dios. Eso quiere decir. O sea que Abraham obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Abraham obedeció a Dios y ahí comenzó el pacto, la alianza. Pero todavía el pueblo de Dios no estaba, porque Abraham y Sara había más gente, claro. Todas las naciones estaban, pero no se había escogido la nación judía. Todavía no había llegado el tiempo, pero Dios le hace la alianza con Abraham y le muestra a Abraham varias cosas. Dice, mira a ver si las estrellas tú las puedes contar. Y Abraham no la puede contar ni nada. Así será tu descendencia. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo Dios. Le dijo Dios a Abraham, inmensa será tu descendencia. Y cuando Dios lo llama y Abraham obedece aquí su estatuto, sus reglas de Dios, sus preceptos, sus órdenes, sus mandamientos, su orden de Dios, sus órdenes de Dios.
Entonces, aquí vemos nosotros, hermanos, que cuando Dios le muestra a Abraham, dice el futuro de la nación que Dios va a levantar, porque dice, Abraham viene de la descendencia de los caldeos, que eran esa raza, como nosotros decimos los dominicanos, los puertorriqueños, etcétera, etcétera, donde no conocen otra cosa que no sea adorar ídolos. Porque los padres de Abraham también vivían en la idolatría. Abraham nació en la idolatría y se crió en la idolatría. Pero Dios los mandó y lo llamó y le dijo, Abraham, que sal de tu parentela, o sea, de tu padre, de tus hermanos, de tus tíos, de toda tu familia, que te voy a mostrar una tierra que te voy a dar a ti a tu descendencia. Y Abraham obedeció a Dios. Dice la palabra que Abraham tomó a Sara y el Lot, su sobrino, lo acompañó y los criados que él tenía y las cosas que él tenía se las llevó. Y emprendió un viaje, un camino que no sabía para dónde iba, pero creyó al favor de Dios. Gloria al Señor. Abraham, si Sara le preguntaba dónde vamos, Abraham no podía decir, no, ya esa voz me dijo que parte del sitio, no. Me dijo que saliera y que fue y salir. Y salió siguiendo esa voz. Eso es lo que se llama esa fe que tuvo en el Señor. Y dejó todo. Pero ¿qué pasa? Dios le dice a él que la nación que va a levantar de él, Abraham viene de una mujer que tiene una mujer que es estéril. Una mujer que nació estéril no da hijo. Pero hay una promesa. Dio un hijo para Abraham. Porque el pacto seguirá con un hijo que se iba a llamar Isaac. Y Dios iba a seguir su pacto con él después que Abraham ya no estuviera. Pero esa promesa pasa en 20 años. Cuando Dios se la hace, pasaron 20 años para poderla conseguir. Porque Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Dijo Dios, de ahí va a multiplicar, ese va a ser descendencia. Isaac. De ahí va a multiplicar Dios, gloria a Dios, su pueblo. Entonces, pero Dios también le muestra que esta nación que Abraham, ni siquiera Abraham vio eso, pero ya Dios se lo mostró. Que esta nación que Dios le iba a levantar a través de él, iba a habitar en una tierra extranjera, pero no cogiendo fresco. Que iba a ser esclava, que iba a ser oprimida, maltratada por 400 años, o sea, 4 siglos. Santo Dios para siempre. Pero también le muestra a Dios ahora que Dios está con él. Que Dios está con él. Que Dios no lo va a desamparar. Y que después ellos serán libertados. Pero saldrán de ahí con honor y con toda su riqueza. Alabado sea Dios para siempre. Y así mismo fue, dice la Escritura. Que así no se cumplió. Cuando llegó el momento, entonces Dios en el monte que le llamaban el monte Sinaí, que era donde Dios descendía. O en el monte, ese era en el desierto Sinaí. Había un monte ahí que Dios descendía. Ese le llamaban el monte de Sinaí. O el monte santo. O el monte de Dios. Porque por ahí no podía pasar donde Dios estaba, ni siquiera un animal. Si pasaba, moría. Si pasaba una gente, también moría. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Hermanos, entonces, nosotros hemos visto aquí que aquí, entonces Dios llama y aparta a su pueblo de Israel, y entonces vemos que se cumple lo que Dios dijo. Entonces Dios le dicta los mandamientos, primeramente, la ley de los mandamientos, la que acabamos de leer, las cuales están vigentes en nosotros también, en el Nuevo Testamento. Pero también se le añade otra ley, la ley de los sacrificios, de las ofrendas, etcétera, de ofrenda de paz, de pecado, se añade también. Y ahí se añade también las leyes civiles para que cómo que tienen que sujetarse y tener que, o sea, porque no solamente, porque todas las cosas son establecidas por humor. Yo no podía dejar las leyes civiles, porque si deja las leyes civiles entonces no está completo. Por eso dice la palabra, sometido a todas las leyes. Dice el apóstol Pablo ya, todas las leyes, porque fueron todas establecidas. Dice, ¿por qué? Por el hombre. Por Dios. Ah, bueno. Ya lo sabemos que fueron por mí. Ahora, dice aquí en Éxodo,
Vamos a leer en Éxodo 19. Éxodo 19, 3, 6. Para seguir hablando lo que era esta ley. Aquí poner la mano. Éxodo 19, 3, 6. Yo veo lo que dice aquí. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirá a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel, vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila. Aquí le dice Dios, llama a Moisés, ¿a cuál monte? Al monte de Sinaí. ¿A darle qué? A darle los mandamientos de Dios. Y a darle a decir al pueblo, ustedes saben lo que yo le hice a los egipcios. Bueno, está la plaga que todavía vemos que en Apocalipsis, las plagas que Dios va a mandar sobre la tierra están relacionadas también con la plaga de Egipto, en el tiempo de Egipto. Y ellos vieron lo que Dios hizo, y toda la peste y toda la plaga que vino sobre la tierra de Egipto. Ellos vieron también cuando los egipcios murieron ahogados en el mar, el ejército del faraón. Ellos vieron todas esas cosas, y Jehová dice, pero ustedes saben cómo yo los saqué. Cuando dice aquí que lo sacó ahora pues sí, dice que lo sacó con alas de águila. Quiere decir que lo sacó con el poder de Dios. No fue que Dios mandó a águila o le dio ala de águila y volaron. El poder de Dios lo sacó Dios con su poder. Eso es lo que Dios quiere decir. Si no, porque hay que interpretar que cuando viene a ver cree que Dios le dio, si no le damos la interpretación que pensamos que Dios le dio ala y volaron. No, con el poder de Dios Dios lo libertó de la esclavitud del faraón, y Dios mandó la pestilencia, la plaga ya en Egipto. Y la última plaga fue la más terrible, que fue la mortandad de todos los primogénitos, hasta el primogénito hijo del faraón murió. Y todos murieron, todos los primogénitos, animales, gente, niños que nacieron de familia que eran sus primeros, murieron en Egipto, los hechos de noche. Hubo lamentación y hubo lloro. Pero ninguno de los egipcios, de los judíos, pasó la muerte, porque esa es la palabra de Dios que había el lintel de la puerta, ahí pusieron la sangre ahí de un animal, para que cuando llegara la gente de la muerte, ni por ahí entrara. Todo el que estaba dentro de esa casa era salvo, ningún hijo perecía, a los menos Dios para siempre. Entonces Dios le está diciendo todo lo que acordándole cómo Dios lo sacó y cómo Dios lo hizo a los egipcios, y con el poder que Dios lo sacó a ellos. Y ahora oye lo que dice, dice la palabra de Dios, si os he traído a mí, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Ahora espérate, porque yo digo que el pacto comenzó, la alianza comenzó con Abraham, y Abraham la guardó, dijo el Señor, y después siguió con Isaac y Jacob. Entonces el hijo y el nieto de Abraham. Eso se lo llaman los patriarcas, o los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, que fue el que peleó con el Señor, que le dijo, agarró y que el Señor dijo, hasta que no me bendice, no te suelto, hasta se le descompuso un hombre. Ese mismo fue que le cambiaron el nombre, dijo, ahora tu nombre será Israel. Y ese que no Señor, ese que yo estoy mencionando aquí, Jacob, que dice, Jacob quiere decir el pueblo de Israel. La voz se nos dio para siempre. Entonces está hablando con el pueblo, con la descendencia de Jacob. Le está diciendo a ellos ahora, a la descendencia de ese pueblo. Entonces, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dijo. Entonces sería su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque
Mía en la tierra, dice que de él mía es toda la tierra. No sé por qué en una semana fue un pedazo de terreno. Porque Jehová dice, esa tierra son mía, yo te la puse a ti para que tú vivas en ella, pero el Señor dice que son de todas. Yo no tengo tierra, la única tierra que tenemos quizás es la del cementerio cuando habían enterrado a otro rey. Entonces, no, es de él. Entonces el Señor no tiene que preocuparse porque ahora nos sacó porque tenían en inicio yo era esclavo. Ellos eran privilegiados y ellos lo ponían a trabajar. Faraón hacía ciudades construidas y lo ponía a trabajar como esclavos, con raciones de pan, cebolla, coman esto, lo que sea. No le daban una vida como un trabajador digno, no, lo maltrataba. Y Dios lo sacó. Porque Dios dijo a Abraham que le iba a sacar también, como le dijo a Abraham, que iban a ser oprimidos, pero pasaron 400 años. En total ellos habitaron 430 años. Porque cuando ellos fueron la primera vez que entraron, el número era como de 70 personas. Pero Dios, gloria a Dios, que fue Jacob, los hijos de Jacob, y cuando, gloria a Dios, santo Dios, bendito sea el Espíritu de Dios, gloria a Jesús por su revelación y su palabra. Los hijos de Jacob y Jacob eran como 70 personas, dice la Escritura. Cuando ellos llegaron a Egipto, pero ¿cómo ellos podían llegar ahí? Porque el propósito de Dios es cumplirse, hermanos. Mira lo que es la cosa de Dios. Ellos no se iban a acercarse nunca para Egipto, porque sabían Jacob mismo, y sabían su tribu también, su familia, que en Egipto lo que había era contaminación y corrupción, idolatría. Porque lo primero que adoraban a los faraones, Ramsés, que quiere decir es un faraón. Y ellos adoraban a los faraones como dioses. Aparte que ellos tenían su cultura de idolatría. Y ellos se inclinaban y le daban toda como un dios al faraón. Para ellos era un dios. Y que el faraón para ellos nunca moría, sino que ya se estaba preparando para la eternidad. A la voz el nombre de Dios, para que usted lo que la creencia vana. Amén. Gloria a Dios. Y así eran ellos. Pero ¿qué pasa? Para cómo poder cumplirse lo que Dios dijo, hay que mover una tierra. ¿Y qué tenía Dios que hacer? Porque Jacob no iba a coger para allá con su familia. Seguro 100%. Y Dios sabe. Bueno, primero Dios fue preparando el camino. Y Dios permitió que sus hermanos, José era el menor de los hijos de Jacob. Y José era el favorito de su Jacob. Era el favorito, ese era el que quería más, porque también nosotros somos malos padres. Ese era lo que los otros tuvieron cero. Pero sin embargo, ahí no se paraba la cosa. El Espíritu de Dios estaba en ese niño todavía. Comenzó a soñar sueños comprometedores, sueños que no eran sueños de que, no, son disparates que soñan, no, sueños de revelación de Dios. Entonces cuando él lo comienza a contar sanamente, ya está cayendo más mal todavía, porque ya que estaba cayendo mal, porque los padres de ellos mismos, Jacob, siempre tenían preferencia más para José. Y ya ellos estaban en ese sentido. Cuando José se sueña que la luna y el sol se inclinan también delante de las estrellas, entonces el padre le dice, ¿qué clase de sueño es este? ¿No? ¿Será que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Entonces los hermanos le pusieron soñadores. El soñador, pero para dar burla, era de rabia. Y ese mismo, como ellos decían ese soñador, el padre mandaba, porque los hermanos parecían que eran un poquito muy desordenados. Y entonces Jacob mandaba a chequear, que José era el que chequeaba a ver si los hermanos estaban haciendo las cosas bien como su padre le mandó. Entonces todavía la cosa se ponía mal. Y una de esas que fue detrás de sus hermanos, entonces los hermanos planearon matarlo y lo echaron en una cisterna, estaba vacía la gloria de Dios. Mira ya donde Dios comenzó a preparar el camino, de que el pueblo de Israel tiene que entrar ahí. Como que Dios obra. Y dice la palabra de Dios que se lo vendieron a unos mercaderes que iban pasando como esclavos. Y allá cayó a Egipto. Desde ahí llegó a Egipto, siendo un joven. Pero ¿qué pasa? Dios está en él, Dios está con él, la gracia de Dios está con él. Entonces este Potifar, que era uno de los jefes
la seguridad de la ministra de Egipto, lo compra como esclavo, pero Dios pone gracia y lo pone a trabajar en el campo. Y Dios prospera, es la palabra de Dios. Dios prospera a este hombre por medio de José. Y cuando este hombre ve que este hombre, como nosotros decimos, este hombre mete los suerte, pero no es suerte, es la prosperidad de Dios. Entonces Dios, dice la palabra de Dios, que entonces el Potifar cambia. Ya no lo pone más a trabajar duro en el campo, lo pone como mayordomo en la casa. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, y es más fácil. En la casa como mayordomo trabajando en el campo, y ya estaba ahí trabajando cómodo, ya estaba ahí, no estaba sembrando más, ya no estaba trabajando duro, porque Dios está con él, porque Dios lo había predestinado así, porque Dios estaba preparando el camino para que su pueblo habitara en esa tierra 430 años, 400 años siendo esclavo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, porque las cosas no son color de rosa, este hombre es acusado. Para entender la historia, hermano, que hay que decirla, porque si no, no sabemos lo que estamos entendiendo. Este hombre es acusado por la mujer de su patrón, porque ella quiere, es lo que el enemigo, si no se diablo, ella quiere que él viva con ella, pero él le teme al Amos celestial, a su Dios, y le teme al Amos terrenal. Y él dice, no, si mi Señor me ha puesto todo aquí, en su casa menos a ti, yo no te puedo tocar, yo no, dice que le faltaría el Señor y a su amo no le voy a faltar. ¿Y qué hace la malicia de la mujer? La mujer lo delacea y le deja, y como usted sabe que en ese tiempo se vestían túnicas, que eran como batas, y era fácil de quedarse en la mano, porque ahora no. Ahora para quedarse en la mano hay que bajar los pantalones a uno y sacarlo. Pero en ese tiempo era más fácil. Entonces, ella le arrancó la vestidura y ella fingió que la quería violar. Cuando el marido vino, ella vino con su lágrima de cocodrilo, y el marido no tuvo que otra cosa que actuar que mandarlo que te lo preso. Y ahí pasaron más de 2 años. Ya estuvo preso. O sea, no quería estar preso, nadie quería estar preso. La palabra dice que Dios entonces le da un don, interpretando sueños. Ahí en la cárcel, gloria a Dios. Gloria a Dios, tiene un don de interpretar los sueños. Entonces ya se llega la fama que él interpreta los sueños. Pero dice la palabra de Dios que habían 2 presos, el copero y el panadero. Pero cuando al copero, el sueño, la interpretación del copero fue buena. Porque el copero iba a tomar su lugar, pero la interpretación del panadero es que le van a matar, que no va a salir de él. Solo muerto. Y le dice él al copero, acuérdate cuando eso está en la escritura, así me lo puedo buscar. Si no me equivoco, soy humano, pero está en la escritura. Entonces, conforme a la historia, le dice al copero, acuérdate cuando tú te andas de rey, que fui yo que te interpreté el sueño, que fui yo que te dije que el sueño cuando tú te soñaste, que el rey te iba a llamar, que tú ibas para que el rey lo soltara, porque cuando dijera así ya le lo mandaba. ¿Qué pasa? Que el copero se lo olvidó, pero no fue que se lo olvidó, porque no era el copero ni el rey que lo iba a soltar, el Todopoderoso. Cuando llegara el momento, cuando llegara el tiempo, José quería salir porque nadie quería estar preso ya me han pasado, como dice la escritura, ahí 2 años. Y él quería salir. Pero no era el tiempo de Dios. No era el momento de Dios. No era el copero, no era el rey que lo iba a sacar. Y cuando llegó el tiempo, entonces Dios entró en el sueño del rey. Y le dio el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y nadie se lo podía interpretar allá, gloria a Dios, en Egipto. No había sabio, no había nadie, no había hechicero, no había adivino, no había nadie que pudiera interpretar qué significaban esas 7 vacas gordas y esas 7 vacas flacas. Entonces ahí vino el Señor ya orando y ahí el copero dijo, Señor, mira, me acuerdo ahora. ¿Se acordó ahora cuál es el Dios? Ahora dile. Que yo, mira, mi experiencia fue aquí y esto, que yo digo aquí, ese hombre pues, lo mandó a buscar. Entonces cuando el Espíritu Santo le reveló a él lo que significaba el sueño, eran 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Era la interpretación. Entonces él le dijo, el mismo José, bueno, mi señor, quiero que te aconsejaría que ponga un hombre de tu confianza para que los 7 años de abundancia haga graneros y vayan a almacenes y vayan almacenando los alimentos. Cuando lleguen los 7 años de hambre, tengan alimentos suficientes y no pasen hambre.
Dice, no hay otro hombre. Le dijo, Faraón, ¿este hombre eres tú? Le dijo, no, le puso un anillo, le dio autoridad y poder. Le dijo, mira, solamente, lo único que tú nos mandes sobre tu trono. Pero tú lo hizo segundo rey de Egipto. Ya están haciendo segundo rey. Hasta otro lo llevó Dios. Pero tuvo que pasar primeramente por muchas cosas. Tuvo que pasar primeramente. Y ahí comenzó entonces. Cuando ahí comenzó el plan de Dios de cumplirse, de que el pueblo iba a abrir Egipto. Entonces ahí fue porque para Jacob, su padre, sufrió mucho, porque los hermanos le hicieron una mentira, de quitar la túnica que él tenía, la asociaron con un animal de sangre y se la llevaron a su padre, y su padre pensaba que su hijo estaba muerto. Y esa era la historia, hermanos. Entonces de ahí el llamado, cuando llegue esa hambre, solamente en Egipto había comida en abundancia, porque estaba almacenada. Y muchas naciones iban a comprar. Y le tocó a ellos ir allá. Y ahí fue que se encontró con su hermano. Y cuando él lo encontró, entonces él mandó a buscar a su padre y comenzó a vivir el pueblo judío. Amén. ¿Usted ve cómo fue? Para cumplir la palabra de Dios. Todo cómo fue. Y ahí comenzó entonces a vivir el pueblo de Dios. 430 años. Amén, gloria. Los primeros 30 años estaba todo bien, se estaba multiplicando y la cosa estaba bien. Pero después de la escritura, que se levantó otro rey que no conocía a José. Y ahí las cosas comenzaron a complicar. Para lo que dijo Dios, que tenía que ser oprimido por 400 años. Y entonces hay que ser llamados y libertados por José. Y aquí en el monte Sinaí hay que recibir los mandamientos de Dios. Y aquí que Dios le dice a ellos, que si lo guardan, entonces porque la tierra es de, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dice gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Amén. Veo, son que aquí quiere decir, cuando dice que nosotros, aquí dijo el Señor, que ellos iban a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Quiere decir que ya ellos fueron un pueblo apartado, elegido, escogido, pero para que no se contaminen con los otros pueblos. Y así nosotros, el Señor Jesucristo nos ha levantado a nosotros y nos ha escogido. Pero no para que nos contaminemos otra vez con el mundo. Porque si nos contaminamos otra vez con el mundo, entonces estamos peor. Porque dice en Proverbio que la puerca vuelve entonces a su cielo y el perro a su boca. Sino para que el mundo haya una distinción entre nosotros y el mundo. Para que el mundo vea y diga, no, pero espérate, fulano no hace esto, ni hace aquello, ni hace lo otro, no lo perfecto, que nadie es perfecto, pero estamos hablando de distinción. Y entonces el otro diga, no, pero verdad que está serio en su cosa, en su religión, o como el otro lo quiera llamar, en su fe. O sea, hay una distinción, porque Dios nos ha llamado para esto, para ser un reino, pero un reino aquí de sacerdotes, o sea, pero para que seamos santos. Dice que esta es la palabra que dirá a los hijos de Israel. Amén. Seguimos, gloria a Dios, para siempre. ¿Ve? Estamos comprendiendo para saber lo que es la ley, de dónde viene el origen de la ley, dónde nace todo, de la ley de los mandamientos y la ley de los sacrificios, la cual ya está cumplida para los sacrificios. En Éxodo 1:8. Vamos a leer un poco. Para la gloria de Dios. Aquí es donde nace, hermanos, lo que se llama la alianza de Dios. La alianza de Dios que se llama el pacto. Pero ¿qué pasa? No hay pacto, dice la palabra, sin sangre. Hay que derramar sangre. Pero Dios no es como el hombre. Que el hombre bajo la ignorancia entrega a su hijo y derrama sangre a un hijo. Dios es un Dios vivo y con conciencia. Ese es Dios. Pero hay que derramar sangre, pero no de la gente. Ahora Dios es sangre de animal. Y aquí vemos, aquí es que nace lo que se llama el antiguo pacto. Óigame, el Antiguo Testamento. Nace aquí. Dice así: Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón,
Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Dios mandó a los 70 ancianos, a aquellos varones que van a acompañar a Moisés, que se inclinaran de lejos, pero Moisés no. Moisés tenía que acercarse a Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Usted sabe que Moisés se figura como si fuera el pacto que se hizo en el Antiguo Testamento. Moisés era el que estaba era el intermediario de ese pacto. Y Dios dijo, sí, ellos pueden venir, pero Dios puso una frontera en el monte Sinaí. Los 70 ancianos pueden venir, y estos varones también pueden venir y inclinarse, sí. Pero ahí no se me pueden acercar. Tú sí ven. Tú estás, ven cerca de mí, tú sí, pero yo no. Porque si se lo hace, va a morir. Santo Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Porque las cosas es como Moisés dice. Pero Moisés solo se hace, dice, pero aquí lo dice claramente. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. A donde Dios puso, solamente Moisés se acercará. O sea, solo Moisés tendrá ese contacto de tú a tú con Dios. Santo Dios para siempre. Amén. Bendito sea Dios, hermano. Por los siglos de los siglos. Entonces aquí que nace todo lo que está establecido ya, conforme a la voluntad de Dios, y comienza todo en el monte Sinaí. Ahí comienza todas las cosas. Todo lo que ahí fueron los 10 mandamientos, ahí todo. Ahí que inicia lo que se llama el Antiguo Testamento, lo que está poniendo ahora. Amén. Gloria. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y Moisés vino y con todo el pueblo, todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Óigame aquí. Aquí Moisés viene y le dice al pueblo todo lo que Jehová le ha dicho. Y el pueblo dice, sí, de acuerdo. Pero es mentira, no, Dios sabía que iba a ocurrir. Ahora se nos dio para siempre. Que al final ellos se iban a torcer, que ellos se iban a apartar de las leyes de Dios. Y dicen ellos que van a hacer todo lo que Dios dijo, sí, todas las leyes, todo lo que Dios ha estado, estamos de acuerdo, Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Eso dijeron ellos, que estaban de acuerdo, todo el pueblo, que iban a hacer lo que Jehová había dicho, pero es mentira, ellos no van a hacer nada, lo vamos a demostrar por la escritura. Como nosotros a veces decimos, en la misma congregación, venga, tú puedes hacer tu voluntad y hacer lo que da la voluntad. A veces nosotros decimos, yo soy cristiano, pero la gloria de Dios, y hacer lo que me da mi voluntad. Ahora no se lo digo para siempre, así que somos cristianos, haciendo lo que nos da la voluntad a nosotros, porque su mercado de Dios no es fácil. Estos mandamientos son duros, pero de vida eterna. Esos mandamientos, las tablas de los mandamientos, que fueron escritos para vida eterna. Eso no fue temporal, eso es para vida eterna. Jesucristo lo dice claramente. El mismo que lo dictó dice, sí, están aquí. Están en la iglesia para la vida eterna. Pero Jesús dijo claramente, si tú amas a Dios, tú obedeces la palabra de Dios. Si tú amas a tu prójimo, tú no lo matas, tú no le cuidas a la mujer, tú no le das mentira, tú no le robas. Eso estaba en los mandamientos. Alabado a Dios para siempre, Dios también. Amén. Y oiga lo que sigue diciendo aquí, gloria a Dios para siempre. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Dice, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Oiga, para que usted vea que esto tiene un significado, un sentido. Moisés edifica un altar ahí mismo en el monte. Pero dice que levanta 12 columnas, y las 12 columnas significan las 12 tribus de Israel. Tú sabes que son 12,000 por familia. O sea, los 12 hijos de Jacob, cada hijo son 12,000. Dicen Apocalipsis. Cuando coge los 144,000, 12,000 de la tribu de cada hijo de Jacob. Que esto recién ahí, porque eso, y es lo que le estoy diciendo, todo es una formación y un plan de Dios.
O sea, esa columna no era columna, no era una columna, no es una columna, eso eran las 12 tribus de Israel. Significaba las 12 tribus del pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Entonces aquí se comienza a hacer un sacrificio. Aquí en el sacrificio, esto significa ya que tiene que ver en el pacto que se va a hacer, que es el pacto que va a ser el que dijo Dios que hizo entre la casa de Israel, la casa de Israel, o sea, con la descendencia de Jacob. Este pacto hay que derramar sangre y hay que buscar sangre para que este pacto sea sellado con sangre. Entonces aquí comienza a derramarse sangre. La sangre del animal, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones. O sea, lo puso como si fueran tazas grandes. Así. Tazón era un tipo como una bolsa grande, como si fuera una bolsa, y ahí lo puso en tazones. Y dice, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Una mitad la esparció sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó. Y dice, tomó el libro del pacto y leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O el otro va a confirmar lo que yo había dicho otra vez de nuevo en el versículo 3, lo que voy a decir, que ellos iban a obedecer, que ellos iban a obedecer a Dios otra vez. No, pero es mentira. Todo eso es mentira que nosotros hablamos. Porque al final hacemos lo que nosotros queremos. Dice la palabra de noche. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto. Póngase su por ahí. Moisés roció la sangre, la mitad de la sangre de este animal fue rociada sobre el altar. Y la otra mitad sobre el pueblo. Entonces Moisés dice que tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Sobre todas estas cosas, ¿ven? La sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, eso se trata del nuevo del Antiguo Testamento. Antiguo pacto. Que es lo que vemos aquí. Pero entonces aquí este pacto que se hace, aquí están los estatutos del Señor, los preceptos, las reglas, los mandamientos y la orden de Dios. Sí, las leyes están ahí con los mandamientos. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que después lo invalidaron. Porque ¿cómo ellos lo invalidaron? Porque ellos incumplieron lo que ellos prometieron. Ellos dijeron, nosotros vamos a hacer lo que Jehová dice. Mentira que el diablo no dieron nada. Al final la invalidaron. La alianza, ellos mismos la invalidaron. Lo cual los padres de ellos no la invalidaron, porque ni la invalidó Abraham, ni la invalidó Isaac, ni Jacob tampoco. Pero la descendencia de ellos sí. Ahí se queda en el 8. Entonces, en el 24, Éxodo 24, vamos a ver, ahí mismo vamos a buscar el versículo 12. Y el 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré la tabla de piedra y la ley y mandamiento que es escrito para enseñarle. Oiga, usted ve, después de este acontecimiento, y en el mismo monte Sinaí, ya el pacto está sellado con la sangre del animal. Y ya se ha derramado la sangre del animal, la mitad para el altar y la mitad para el pueblo, en el pueblo. Bueno, la derrama. Entonces quiere decir que ya el pacto está confirmado. Ahora falta que ahora llama a Dios a Moisés, para que Moisés reciba ¿qué? Las tablas de los 10 mandamientos. Todo acontece en el mismo monte Sinaí, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Que esta es la que dice que es escrito ¿para qué? Para enseñarles. Porque esos son los mandamientos de Dios, para enseñarnos, para enseñarnos qué, hermano, para enseñarnos cómo tenemos que conducirnos, para enseñarnos lo que tenemos que apartarnos, para enseñarnos cómo tenemos que obedecer a Dios, para enseñarnos cómo tenemos que guardar
su palabra, Amén. para enseñarnos cómo llevar una vida en santidad para Él, apartado de la inmundicia. Todas esas son las cosas que Dios mismo ha dicho. Y esto es el comienzo, fue así seguía. Y esto, nada de estas cosas ha cambiado con respecto a estos 10 mandamientos. Y se levantó Moisés con Josué, su siervo. Y Moisés subió al monte de Dios. Que le decían también el monte de Dios. Que es el mismo monte Sinaí. Gloria a Dios para siempre. Y dijo a los ancianos: esperamos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur está con vosotros. El que tuviese asuntos, acuda a ellos. O sea, Moisés dijo: yo tengo que irme, porque Dios Dios lo llamó, tiene que recibir la tabla de los mandamientos. Estos son los fundamentos, esta es la ley la tabla de la ley, los 10 mandamientos, el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento de la voluntad de Dios. Entonces, él les dice: bueno, aquí está Hur, si ustedes necesitan tratar cualquier asunto, ellos se quedaron. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Oye, aquí está la gloria de Dios. Alabamos el nombre de Dios. Amén. La nube es la gloria de Dios, hermano. Que ya se está dando manifestar ahí. Que está cubriendo el monte. Es Dios que ya está descendiendo. Dice la palabra de Dios. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y el 7º día, otra vez, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Dice, y que la nube estuvo ahí reposando por 6 días. Y el 7º día, dice la palabra de Dios: santo Dios para siempre. Dice, al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Moisés está ahí, Moisés no se movió de ahí. Y le aparecía de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Y la apariencia de la gloria de Jehová, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego. O sea que la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador. En la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel, todo el mundo lo vio, el pueblo lo vio. Los que no podían acercarse ahí como estaba Moisés. El que se iba a acercar por curiosidad, mira, moría. Quien sea. Pero Moisés no. Moisés estaba cerca. Moisés estaba como más o menos, vamos a decir una cosa, menos, quizás ni siquiera de menos metros de distancia. Ahí, cerca de Dios. El único que le dijo: eres tú, que te vas a acercar de ti y te voy a dar esta tabla de los 10 mandamientos. Los otros tenían que ver toda esa cosa, pero de lejos. Y entró Moisés en medio de la nube y subió el monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. No fue que Moisés estuvo 7 días, ¿no? 40 días y 40 noches. 1 mes y medio casi. Ahí estuvo Moisés. En el monte Sinaí. Esperando que Dios le entregara a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Esta cosa, por eso que le estoy diciendo que estas cosas no tienen nada que ver con la ley y los sacrificios, porque desde ahí fueron añadidas las otras cosas. Amén. Dice así: gloria a Dios para siempre. Ya aquí lo dejamos. Vamos a leer aquí un poquito. En el tiempo del profeta Esdras 25:8. En el tiempo de ese profeta, el profeta Esdras fue en el tiempo de que Israel iba a ser otra vez repatriado para su nación. ¿Sabe usted que Israel pasó por eso mismo que acabé de explicar, que ellos dijeron que iban a cumplir, pero ellos no cumplieron? Pasaron por las manos de los babilonios, pasaron por las manos de muchos de los contrarios de Israel, los enemigos, porque ellos incumplieron lo que Dios
había dicho, ellos le cumplieron. En el tiempo del profeta Esdras, llegó el momento por este rey se llama Artajerjes, por el tiempo, por bien este rey, que Dios usó este rey, ya Dios puso en este rey toda gracia, para que Esdras volviera otra vez de nuevo, y volviera otra vez a su... Y volviera otra vez a su... Y el pueblo volviera otra vez de nuevo a su tierra, a adorar a su Dios, y volviera para la casa, construir otra vez de nuevo para la casa de Jehová. Y entonces aquí dice, y tú, Esdras, conforme, ese es el rey que está hablando, le está hablando a él, le está dando instrucción. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tiene de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Oye, a los judíos le dice que ponga gente de su misma raza, a los que conocen a la ley de su Dios, los judíos. Pero este rey es que está dando instrucciones, porque ya yo he entrado en el corazón de este rey. Ya ellos no se van a quedar más cautivos ahí, en Babilonia, ellos van a regresar de nuevo. Amén. Y dice, él da inclusión de todas estas cosas. Dice. Y Esdras era dice la palabra de Dios, un sacerdote también, y un escriba. Sí, era un sacerdote y un escriba. Era él. De Dios. Pero un hombre fiel a Dios. Por eso que todo el que le fiel a Dios, Dios responde. Dice la palabra de Dios. Entonces este hombre que no es judío, Dios lo está usando. Dios ha entrado en su corazón y está dando instrucciones al sacerdote y escriba Esdras para que busque a esos hombres. Gloria a Dios para siempre, que conocen, que conocen la ley de tu Dios, y que conocen la ley, dice, ¿verdad? Conocen la ley de tu Dios. Y al que no la conoce, le enseñará. Usted ve, ¿qué quiere decir esto? Que el que no la conoce la enseñará. Aquí no está hablando que son de las naciones fuera de los judíos. Usted sabe que cuando los judíos estaban cautivos, ellos no podían practicar sus leyes. Porque cuando usted está cautivo, preso, en una nación padre, y se lo lleva usted cautivo, usted tiene que estar ahí, usted está como un prisionero. Entonces ya puede ser que muchos de ellos se lo olvidarían las leyes a través de los años. Al no estar poniéndola en práctica, al no se estar practicando, ya muchos de ellos se lo olvidarían. Entonces dice aquí claramente que si no la conocen, que le enseñaran, o sea, que volviera otra vez, le enseñara otra vez de nuevo las leyes de Dios. Y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado. Dice el rey, cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios y la ley mía, dice el rey, el rey Artajerjes, es un nombre un poquito raro, pero dice, gloria a Dios, que el que no cumpliera la ley de tu Dios, ni esta ley que es la que está dictando, que viene por la parte de Dios, también dice que sea juzgado. Dice, prontamente sea muerto, prontamente sea muerto, desterrado, de tierros. Dice de tierra, dice la palabra de Dios, de tierra, a pena de multa o prisión. Todo el que no obedeciera a esto, que este mandato ya que está establecido, que ya Dios puso en el corazón de este rey, y todo lo que se resistieran a estas cosas, están sentenciados a muerte, o destierrados, o a multa o a prisión. Dice la palabra. Y oiga lo que es interesante. Dice la palabra de Dios que este era un hombre muy sabio. ¿Cómo se dice la palabra? Ahí está también lo dice. Un erudito. Le dice el rey, un erudito, sí, un hombre muy sabio de Dios. Sí, quiere decir una persona muy sabia, con mucha sabiduría, mucho conocimiento. Es el escriba y sacerdote. Dice así, bendito, oye lo que dice aquí, ahora comienza el rey a glorificar a Dios. Pero este rey no es judío, Alabado sea el nombre para siempre, pero Dios ha entrado en él. Dice, bendito sea Dios
Dice, bendito sea Dios nuestro Padre, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Oye lo que dice Edra, que sea bendito Dios, el Dios de nuestro Padre de ellos, dice el sacerdote Edra, porque puso en el corazón del rey para honrar la casa de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios, que está en Jerusalén. Dice, y sigue diciendo aquí, él inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Dios fue el que puso la misericordia en el sacerdote y rey, sacerdotes y escribas, para que el rey, todo el gabinete del rey, o sea, actuaran como actuaron, con una misericordia hacia él. Gloria a Dios para mí. O sea, que esto vino de que fue el Señor que hizo todo. Dios. Eso es lo que quiero explicarle. Amén. Gloria a Dios para siempre. O sea, porque Dios es el que hace todo, no somos nosotros. Dice la palabra de Dios, de todo lo que de raíces. Y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. Y oiga, y yo fortalecido por la mano de mi Dios, reuní a los príncipes, dice, de Israel para que subieran conmigo, para que volvieran allá en Jerusalén. Amén, gloria a Dios. Porque ve que volvió otra vez de nuevo, porque ya eso estaba establecido, la ley de Dios. Pero en ese momento que ellos estaban ahí, ellos estaban ahí como prisioneros, a ellos no se les permitía a ellos para que ellos hicieran como cuando estaban en su país. Ahí no se les permitía que ellos hicieran esos sacrificios ni que guardaran una ley. No se les permitía. Ellos estaban cautivos en otra nación, presos. Pero llegó el momento de ellos ser libertados y volver otra vez de nuevo a volver a la ley, otra vez de nuevo a la ley de su Dios, como dijo el rey. O sea, volver a tomar otra vez de nuevo lo que su Dios ya le había dado a los padres de ellos. Llegó el momento otra vez de nuevo de tomarlo todo de nuevo. Eso es lo que le quiere decir aquí. Pero aquí vemos también, gloria a Dios para siempre, que comienza la rebeldía de Israel. Ustedes vimos que le dijimos que dijo que Dios le van a guardar. Como decimos nosotros. Nosotros decimos, bueno Señor, yo me convierto, no voy a repetir para hacer tu voluntad, pero digo, también lo mismo. Mira aquí, dice Ezequiel, capítulo 5, versículos 6 hasta el 7. Ezequiel, capítulo 5, versículos 6 hasta el 7. Aquí comienza la rebeldía de ellos al no querer obedecer a Dios. Lo que Dios había dicho. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, comienza aquí. Dice así en Ezequiel 5, 6, 7. Y ella cambió, dice, y ella cambió mi decreto y mi ordenanza en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ellos, porque desecharon mis decretos, mis mandamientos y no anduvieron en ellos. O sea que ellos hicieron peor que las otras naciones, los judíos, que no tenían mandamiento de Dios. Ellos estaban haciendo peor, porque ellos desecharon rotundamente, o sea, lo que ellos dijeron que vamos a obedecer, pero ya no estaban obedeciendo. Desecharon todo lo que Dios había mandado, todo el mandamiento de Dios. O sea, desecharon todo lo que Dios había puesto sus leyes. El Dios dice la palabra. Ya cambiaron. O sea, que no la cambiaron, sino que no la obedecieron por su camino. Hacer lo que ellos querían. Y la dejaron a un lado. Eso fue lo que hicieron. Entonces aquí dijeron que ellos estaban haciendo, Dios lo compara, que estaban haciendo peor que las otras naciones. Por tanto, así ha dicho, dice, o sea, tanto las otras naciones que anduvieron en ellos. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros. No habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aún
según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros, habéis andado. Entonces Jehová le dice a ellos que ellos no han guardado sus leyes, no han guardado sus mandamientos, pero tampoco ni siquiera andan ni debajo de las leyes de las otras naciones. O sea, que ellos andan en su cuenta. Es lo que ellos quieren. Dios lo multiplicó a ellos, porque Dios dijo que le iba a multiplicar. Porque ellos no se han multiplicado solos. Dios lo multiplicó a ellos, pero entonces ya ellos se han ido por el camino. No han obedecido lo que leímos aquí, cuando comenzamos aquí en eso. Que dijeron que sí, que iban a guardar, que les hizo el pacto del Antiguo Testamento, que iban a guardar la palabra de Dios. Y no guardaron a nada. Entonces aquí comienza la rebeldía. Aquí en Segunda Reyes también comienza a hablar de la rebeldía. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 12 hasta el 14. Así también comienza aquí o sea, que ya eso, por el profeta Ezequiel, ya Dios lo estaba amonestando en ese tiempo. Lo estaba llamando la atención de ellos, porque ellos seguían, era por generaciones, hermano. Desde la descendencia en descendencia seguía lo mismo. Lo mismo. Lo que Dios llamó, lo sacó de la tierra de Egipto y le dio la palabra de Dios y le dio mandamiento. Eso desobedecieron. La descendencia de ellos también desobedecieron. La descendencia de ellos también desobedecieron. La descendencia de ellos también desobedecieron. Eso, así era el cadena. Y aquí en la Segunda de Reyes dice así, 17, 12 hasta 14. Y servían a los ídolos. Entonces, que Dios dijo que no adoraban a imagen en los 10 mandamientos. Ya ellos han validado esto. Dice. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová le había dicho, vosotros no hacéis, dice, vosotros no habéis de hacer esto. Oye, que ellos a lo que Dios dijo, ahí están los mandamientos. Dice que no me haga imágenes. Imágenes. Ni lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de las aguas. Porque Jehová es el único Dios. Jehová es tu Dios y el único celoso. Dice que no adore ídolo, y ya yo estaba diciendo eso. Lo que Jehová dio lo contrario. Aquí comienza la rebeldía de ellos incumplir la palabra de Dios. Los mandamientos, de ellos cumplir los estatutos de Dios, las órdenes, los mandamientos, y los preceptos, las reglas de Dios, que ellos no están bajo ninguna regla, sino de su propia voluntad. Jehová, dice, y Jehová amonestó, dice, entonces a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os es enviado por medio de mis siervos los profetas. Amén. Quiere decir que Dios le dice a ellos, acuérdense que yo ya esto lo escribí, ya yo se lo pongo, cuando vimos en eso ahora que tuvimos Moisés ya estaba prescrito. ¿Vio? Lo que Jehová le dijo, ya Jehová le dijo a Moisés, dile esto a tu pueblo, y Moisés se lo dijo así como Dios se lo dijo. Ya eso estaba a vuestros padres, ya eso estaba prescrito, ya yo había prescrito. Pero ustedes se han torcido igual que ellos. Ustedes también se han apartado de Dios igual que ellos. Entonces Dios dice que Dios ha mandado profeta y vidente. Vidente era se le llamaba como un profeta. Como un profeta también. Se decía vidente en el antiguo pacto. Y Dios ha enviado a sus profetas. Dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se vuelvan del mal camino que ellos estaban y que vuelvan a guardar. Dice Dios, los mandamientos, las ordenanzas, o sea, los mandamientos de Dios, lo que Dios había ordenado a través de los mandamientos. Amén. Que hicieran. Y que volvieran otra vez de nuevo, pero ellos no querían. Ellos no mataban a los profetas, como dice Jesucristo, que en Jerusalén, tú que matas a los profetas. Entonces, así también ellos sí. Y no querían volverse para qué, para volver otra vez de nuevo, ya lo que Dios había prescrito, o sea, que ya esto estaba dicho por Dios. Y lo que había que era regresar de nuevo, o sea, y apartarse del camino malo. Eso es lo que Dios nos da la oportunidad a nosotros, para que nosotros nos apartemos del camino malo. Ahora en el Evangelio es la misma cosa. Amén. En el Evangelio hay otra cosa distinta. Dígame alguien si hay otra cosa distinta en el Evangelio. Si Dios está hablando de ti, no. Dios no llama amonestación. Amonestación es llamar a la atención, corregir a alguien, advertir a alguien de lo que está haciendo mal. Dios nos llama amonestación.
como él no quiere llamar. Dios lo llamaba por esos profetas y todo directo, no es una cosa. Y Dios llamaba a él, al pueblo judío, que volviera otra vez de nuevo. Y así Dios nos llama a nosotros que volvamos de nuevo otra vez donde Dios nos llamó, a que nosotros, Dios nos llamó aquí al Evangelio para que nos convirtiéramos dependiendo del Hijo de Dios. Pero nosotros no torcemos, nosotros estamos dentro de la palabra, nos torcemos. Y comenzamos a enseñar otra cosa, decir otra cosa, y no podemos ir a nadie. Pero Dios nos está llamando a meditación, porque Dios quiere que volvamos otra vez a sus leyes, a sus mandamientos, que Dios nos dio a través de Cristo Jesús el Cordero. Porque dijo Dios, que tal, por eso gloria a Dios, esta ley, esto no se puede olvidar, a Dios se olvidaba. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios fue la ley que Dios estableció. Fue una tabla, se dice que era una tabla de piedra. Pero después que Dios usó a Moisés y lo inspiró, gloria a Dios para siempre. Amén. Se escribieron, hay una palabra que se dice muy interesante que tenemos que buscar, que se le llamaba en hebreo a los 5 libros del Antiguo Testamento. Gloria a Dios para siempre. Pero vamos a terminar aquí primero. Santo Dios, sea nuestro Dios para siempre. Dice, más ellos no obedecieron, antes endurecieron su servir, como la servir de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Está hablando de la servir de su padre de ellos en el tiempo de Moisés. Pero no está hablando de Abraham, Isaac ni de Jacob, eso sí creyeron. No, porque vamos a entender la palabra, sus padres. Dice, no está hablando de Abraham, Isaac ni Jacob, está hablando de su padre, es decir, lo que Dios sacó de la tierra de Egipto, es la descendencia de Dios. Tampoco obedecieron, tampoco creyeron. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la escritura? Hermanos, por eso dijo el rey que si que buscara, le dijo a él, pero no era el rey, era el rey del rey. Ahora no me parecía que daban instrucciones, pero no era ese rey, ese rey no conocía lo de Dios. Era Dios otra vez. Era Dios que puso, como era que estaba, él tomó ya el reinado en Babilonia, ya era el rey, nadie podía pasar por encima de él. Entonces Dios lo usó y dice, no, ahora mi pueblo tiene que volver de nuevo a mis leyes, a volver de nuevo, otra vez de nuevo, donde yo lo llamé. Ya mi pueblo tiene que volver a regresar, porque Dios nunca se olvidó de su pueblo, siempre aunque Dios lo castigó, porque Dios dijo al Señor, oye Israel, yo te castigo como el padre castiga a su hijo, porque si el padre ama a su hijo, lo castiga. Y Dios no ama. Y por eso que Dios nos castiga a usted y a mí, a todos nosotros. No es porque es un verdugo, ni porque sea malo. Es porque Él nos ama. Y Él no quiere que nos perdamos. Por eso Él le daba castigo a Israel. Porque no quería que su pueblo se perdiera. Amén. Y aquí lo dice, volver de vuestro malo camino. O sea que claro, Dios nos llama a volver de nuestro malo camino. Dios nos manda a que volvamos de los caminos malos, hermanos. Nos manda Dios. Aún en el Evangelio Dios nos molesta a nosotros. Que nosotros volvamos de nuestro mal camino. Y esa ley, que por eso dice que si se la había mirado, que se lo enseñaba. Pero ahora Dios dijo, no más la escribiré en la tabla de piedra. Ahora la escribiré en los nuevos pactos, digo, la escribirá en nuestro corazón. Aquí están. Aquí están las tablas de piedra. Aquí están escritas aquí. En nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Las tablas de Dios están aquí, los 10 mandamientos escritas en nuestro corazón, Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dijo el Señor Todopoderoso. Y vamos a seguir aquí. En San Mateo, aquí comienza una pregunta interesante. San Mateo 22, 34 al 4. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los fariseos, cuando vieron que Jesús hizo callar a los saduceos con la palabra de verdad, porque cuando usted habla la palabra de verdad, no hay que callarse. Entonces ahora los fariseos se juntan a una para pedir contra Jesús. ¿Cómo poderlo tentar? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó. Dice la palabra, dice, oye, un intérprete de la ley, ese era uno que la interpretaba, que era que tenía conocimiento. Preguntó, por tentarle, diciendo, maestro, pero que no le preguntó para que el maestro le contestara a ver si Jesús sabía, sino era para tentarle.
Dice, por tentar, dice, no sé, a veces le preguntan a usted algo para tentarlo también. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, quiere decir que hará su voluntad en totalidad. Se someterá al Señor para hacer su voluntad, porque amar y obedecer. Dice, este es el primer y gran mandamiento. El primer y gran mandamiento. Que está, ¿y quién dijo que está que no? Está ahí. Pero ella le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Viste? Estos son los fundamentos. Este es el fundamento. De estos dos depende la ley y los profetas. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, ellos no amaron. Porque ellos desobedecieron. Si amas a tu prójimo, Gloria a Dios. entonces ya tú no podrás, es lo mismo que acaba de explicarle. Ahí están los 10 mandamientos: no matarás, no comerás todo el pelo, no hablarás la mentira, no conocerás a la mujer de tu prójimo. Dice también. Pero ahí están. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, ahí están los 10 mandamientos en mí, cumplidos. Cuando yo amo a mi prójimo, yo no le hago ningún tipo de daño. El amor no hace daño. Nada. Pero entonces lo que querían era tentar al Señor, porque esta generación tampoco estaba obedeciendo. Cuando Jesús llegó, estaban haciendo lo mismo que las generaciones anteriores. Como la de ahora. ¿Cómo la de ahora están peores? La de ahora estamos peor ahora. Ahora la de ahora estamos peor. La iglesia está peor ahora. Peor. Porque el sacrificio que Dios ha hecho ahora no fue ahora en el nuevo pacto, no fue en el antiguo pacto que Moisés agarró la sangre del animal y la roció, la mitad sobre el pueblo y la otra mitad sobre el carne. No. Este costó la sangre preciosa del cordero bendito. Ahora es peor. Si ahora se nosotros levantamos es peor. Entonces dice sigue San Mateo 17, 18. La semana que viene voy a dar continuación porque no acabo de la semana. Tengo otra cita por ahí. Dice, Mateo 5, 17 hasta 18. Mateo capítulo 5, versículo 17 hasta 18. Dice, no penséis que he venido para rogar la ley y los profetas. A ver, eso dijo, yo no vine a drogar ninguna ley y ninguna profeta. Sí, a drogar, o sea, quiere decir como quitar, quebrantar. No. Dice la palabra de Dios. Y los profetas. No, dice, no. He venido no venido para hablar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todos se cumplan. O sea, eso es lo que yo no vine aquí a quitar nada. Yo no vine a quebrantar nada. Yo no vine a lograr la ley de los profetas. Yo vine a cumplirla. Pero hasta que no se cumpla, de la ley no pasará ni siquiera, dice aquí. Dice aquí porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, dice, ni una tilde, o sea, ni una jota, ni una tilde, ni una coma, pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y entonces, ahí es lo que dijo Jesucristo. Jesucristo está vivo ahí todo. Cuando él está hablando, él está bien. Y él no viene a drogarla con la muerte de la vacuna. Con la muerte, él cumple la ley. Porque ya no hay más sacrificio, pero los 10 mandamientos están aquí. Están escritos en nosotros. Dios lo ha escrito en nuestros corazones. La palabra de Dios sigue escrita en nuestros corazones, pero ya ahí están cumplidos. Entonces, vamos a mirar para que usted vea que Jesucristo está anunciando ya lo que viene, lo que estaba predestinado. Porque la ley fue añadida. Estamos hablando de la ley de los ritos. Estamos hablando de esa ley. No estamos hablando de la ley de los mandamientos. De la ley de los cultos, de los ritos, de los sacrificios, que eso fue añadido. Y esa es la ley que Jesucristo está hablando, que no pasará ni siquiera una jota, una tilde, nada de esto. Que no se cumpla todo.
De eso está hablando Jesucristo. Ahora vámonos a Jeremías para demostrar que el pacto fue validado. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Y vamos, el pacto ¿cuál pacto fue invalidado? Dice, el antiguo pacto fue invalidado. Ahí es el que está hablando. 31:31. Para comprobar que el Antiguo Testamento, o sea, el antiguo, no la palabra de Dios, sino el pacto que Dios hizo con ellos, el antiguo pacto, ellos lo validaron. O sea, el acuerdo, la alianza, ellos lo quebrantaron. Pero Dios sabía que lo iban a quebrantar. Y entonces Dios dice que ahora iba a establecer un pacto. Y este pacto, y luego nosotros, usted ve que en ese pacto que se hizo en el monte Sinaí, no estaba ninguna nación, ¿eh? Había otra nación ahí, había otro extranjero ahí. No, ¿verdad? Podemos observar eso. Nada más estaban los judíos. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Hermanos. Jeremías 31:31. No está aquí escrito la pizarra, pero buscamos 31 hasta el 34. Creo que. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Gloria a Dios para siempre. Sí, capítulo 31, versículo 31. Bendito Dios. Y vamos a ver qué nos dice aquí, para la gloria de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Óigame, ya Dios está anunciando la venida de Jesucristo. Ya Dios está anunciando la muerte, los padecimientos y la muerte de Cristo. Porque no hay pacto sin sangre, ahora se anuncia un nuevo pacto. Y no es que Él estableció, que nosotros leímos en Éxodo, que estuvimos leyendo, que lo acabamos de enseñar, el que se estableció en el monte Sinaí. No está hablando de eso, está hablando de un nuevo pacto, hay un segundo pacto. Sí, pero se habla de un nuevo pacto, está hablando de un segundo pacto. Porque el pacto viejo, también. Pero está hablando de un segundo pacto. Dice la palabra de Dios. Que iba a establecer, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Oye, lo que interesante. Usted ve que está hablando de atrás cuando sacó la tierra de Egipto. Está hablando como le dijo a ellos, oye Israel, tú viste como yo hice, como lo saqué a vosotros, con las alas de águila de la tierra de Egipto, y lo que yo les hice a los mismos. No como el que hice con ellos cuando lo sacó de la tierra de Egipto, con sus padres de ellos. Ese no es el pacto. Dice la palabra de Dios. Santo Dios para siempre. Dice, en los días que lo tomé, dice no como el pacto que hice con su padre el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. El Señor siempre fue fiel y estuvo con ellos, pero ellos fueron infieles. Dice el Señor que ellos invalidaron el pacto, que fue el que leímos aquí en eso. Dicen al 33. Que dicen el 33. Pongamos el asunto, lo que dicen el 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Que dice la palabra de Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su corazón y la escribiré. Dice la ley, perdón. Dice, vamos a repetirlo de nuevo, que a veces me fallan a ver un poco. Pero dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Este es el nuevo pacto, el que Jesús está hablando.
Esto es lo que Jesús dice, yo no vengo a drogar esta ley. Y los profetas, yo vengo a cumplirla. En el nuevo pacto vengo a cumplirla. Porque la sangre mía es el cumplimiento de esa ley de los sacrificios. De la ley de las ofrendas por el pecado. De la ofrenda de paz que se hacía. Porque Jesucristo es nuestra ofrenda de paz por el pecado. El Señor dijo que este era el pacto que iba a establecer ahora. Usted no me dijo que ahora la ley le va a poner en nuestra mente y le va a, ¿qué? A escribir ¿a dónde? En nuestro corazón. No más en tabla de vida. Ahora dígame usted que no están, entonces están. Amén. Están, basta, dígame que no están, que los 10 mandamientos están abolidos. Entonces están abolidos, la palabra de Dios, no se nombre la palabra de Dios. Si está abolido, entonces está acá que estamos predicando. Entonces Dios ha abolido su propia palabra. No están abolidos, están escritos en nuestros corazones. Amén. Y en nuestras mentes dice la palabra de Dios, ahora el nuevo pacto. Y todos conocerán a Jehová, dice el Señor, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y nadie dirá, conoce a Jehová, porque todas las naciones, dice el Señor, vendrán a se salva. Vendrán a ser pueblo mío, dijo Dios. A través del profeta Jeremías. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Usted ve lo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora yo le digo a usted, hermano, no hay que ser un sacrificio, no profane la sangre de Cristo. Pero ese fundamento que Dios fundó con esas leyes que le escribió, que son las leyes y mandamientos de Dios, eso no lo puede validar nadie, ni lo puede cumplir nadie. Porque dijo Dios, ya no la voy a escribir más en una tabla de piedra, la tengo para escribir en los corazones, la mente de ellos y sus corazones. Ahora en el nuevo pacto que voy a hacer entre la misma casa de Israel, claro, porque Jesucristo tiene que nacer esa descendencia, y la casa de Judá, de la tribu de Judá, también, porque Jesucristo viene a la descendencia de la tribu de Judá, de uno de los hijos de Judá. Por eso dice la Escritura, Jesús el león de la tribu de Judá. Santo Dios para siempre. O sea, usted cree que todo esto es hacer un loco, hermano. Esto es lo que debemos tener nosotros. Esto es lo que significa la ley. Y que no era un solo tipo de ley. Y tenemos que saber cuál es la que está cumplida. Porque la ley de los 10 mandamientos está en nuestra mente, dice el Señor, y está escrita en nuestro corazón. ¿Lo dice? Ahora el nuevo pacto. No lo dice ahí. Cuidado si estoy equivocado, estoy en un. Pueden protestar porque la tradición es para salvarse. Pero no estoy equivocado, hermano, estoy hablando con la prueba bíblica. Una prueba de las Escrituras, del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Y así que Jesús le dice a los escribas, ¿y quién dijo que yo no? ¿Quién yo tiene eso de que yo no vengo a drogar nada? ¿Quién dijo que yo vengo a quebrantar, a quitar nada? No, yo no vengo a nada. No, yo soy el cumplimiento de todas esas cosas. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y ahora, para darle cierre, vámonos a Romanos. Déjame ver si tengo, porque creo que la tenía aquí, ahora se volvió a caer aquí otra vez. Y después la próxima semana seguiremos un poco. Esta es para saber lo que Dios añadió esa ley, ese propósito. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a dar un cierre para la gloria de Dios. A Romanos capítulo 7. Aquí, mire para que usted vea. El apóstol Pablo es un judío, El apóstol Pablo no es extranjero, El apóstol Pablo no es romano. No. Él tenía una nacionalidad romana, ¿no sabe por qué? Porque Pablo de Tarso. Y esa ciudad cuando Pablo nació, esa ciudad estaba bajo el imperio romano. Y todas las ciudades que estaban bajo el imperio romano, que eran colonias romanas, entonces todo lo que nacían ya eran constituidos como ciudadanos romanos. Como gloria a Dios, como ahora, por ejemplo, las Antillas, desde las Antillas holandesas, por ejemplo, Curazao, Aruba, todo el que nace ahí, ya constituido con nacionalidad holandesa. Como por ejemplo Puerto Rico, todo el que nace en Puerto Rico, que es una colonia americana, es constituido como americano. Pero Pablo no era romano, porque Pablo venía de hebreo. Fariseo de fariseo, como dice el apóstol Pablo. Judío. 100% con la ley mosaica. Y ahora Pablo aquí habla con los compañeros de él, con los judíos. Pablo convertido al evangelio de Jesucristo. Pablo que perseguía a la iglesia, porque Pablo
perseguía a la iglesia, no por el celo, lo dijo claramente, que no era por solo él no lo hacía, era por la traición de su padre. Porque así era que ellos quebrantaban los mandamientos por las tradiciones de ellos. Jesucristo dijo, cuando Jesucristo le dice a ellos, cuando ellos tienen a Jesús, dijo, perdón a Jesucristo, ¿y por qué todo el tiempo comen la mano y cuando ellos se lavan la mano antes de comer? Jesucristo da mala mira a ellos. Vosotros, es que vosotros quebrantado los mandamientos de Dios por las tradiciones de los ancianos de vuestros padres. Gloria a Dios, por cultura, sí. Entonces, ahora Dios nos enseña aquí. Y hace el apóstol, habla con los judíos, con los compañeros de él. Ese que perseguía a la iglesia, que no obedeció nunca la ley tampoco. Ese otro también lo obedeció, pero lo dijo claramente. Tampoco ninguno de ellos. Que Dios le salió del encuentro y le reveló. Dice la palabra de Dios. Ahora él mismo habla con los compañeros, ya está convertido a Jesucristo, era un misionero. Y él está enviado a nosotros, a la nación extranjera. Pero aquí está hablando con los judíos. Debemos entender la palabra claramente cuando lo leemos. Debemos saber si están dirigidos a la iglesia, gentiles, extranjera o a su gente, los judíos. Porque también habían romanos, en Roma habían hermanos judíos que se habían convertido, que vivían en Roma y se habían convertido. Entonces tenemos que saber la carta a dónde se está dirigiendo. A los extranjeros convertidos, que somos nosotros, o a los judíos, porque aquí lo especifica claro. Aquí coge una analogía del matrimonio. O sea que él comienza a coger un ejemplo. Vamos a leerlo aquí en el nombre de Jesús. En el 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con lo que conoce la ley. ¿Ve? Entonces está hablando con los judíos. Con los hermanos judíos que viven en Roma. Que todavía parece que algunos no están muy derechos. Que no están muy claros. Entonces dice que habla por lo que conocen la ley. Pero ¿cuál es la ley? La ley de Dios del Antiguo Testamento. No está hablando, no está diciendo la ley de Cristo ahora, no, lo que conocen la ley, dice, que son los judíos. Que la ley se enseñora del hombre. Dice la ley se enseñora, dice que la ley se enseñorará del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido, mientras éste vive. Pero el marido, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Oiga el ejemplo que le pone, para que entendamos lo espiritual, porque así es. Hermanos le conocen, y ellos saben que son conocedores también, que así estaba establecido la ley también. Así estaba establecida la ley. Amén. Si el marido moría, la mujer quedaba libre para casarse con uno o varones. Pero si ella se unía en la ley atrás, la ley que estamos leyendo, si ella se unía, se separaba del hombre y se casaba con el otro, ella cometía adulterio. Y él está explicando, cogiendo la ley de conyugal, del matrimonio, a ellos para que ellos puedan entender que ellos también, para que se lo caigan, para que ellos, o sea, están dándole esta ilustración, esta explicación, para hacerlo comprender, de que ellos entiendan de la ley de Moisés. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, o sea, que la mujer la mujer casada está sujeta a la ley del marido, ¿verdad? Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, dice 3. Así que si en vida, dice así, si en vida del marido se une a otro varón, será adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no sería adúltera. Mientras el marido vive, ella está unida a esa ley. Si se une a otro marido, se llamaría una mujer adulta. Pero si el hombre muere, ya no está, ya no existe, pues ya no está, ya llegó a su fin. Y se unió a otro varón, ella no es adulta. Pero para que usted vea cómo es que él comienza a poder entender, porque se veía que había unos hermanos en Roma judíos que no estaban claros. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria. Dice, gloria a Dios, en el 4. Así también vosotros, ponga su aquí, así también vosotros, hermanos míos,
habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Moisés. A la ley de Moisés, pero a los judíos que le está diciendo, no a los gentiles. Porque nosotros estamos en una ley, a la ley. A la ley de Moisés, que se llama la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de los sacrificios. Amén. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿eh? Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora sí también vosotros, mientras Jesucristo estaba vivo, si vosotros lleváis bajo la ley de Moisés, dice el apóstol Pablo, se unían a Cristo, vosotros se llamarían adúlteros. Eso es lo que está encontrando con la mujer, con el matrimonio y el hombre y la mujer. Amén. Pero ahora que Cristo ha muerto, vosotros la ley así ha muerto la ley, mediante el cuerpo de Cristo. Ahora ha muerto Jesucristo, la ley ya no se enseñora más en ellos. Entonces ya ahora, con la muerte de Cristo Jesús, llega el fin de la ley. Aleluya. Y entonces ahora Jesucristo renace, resucita de nuevo, y ahí está el nuevo pacto, el nuevo testamento. Y entonces ahora caemos bajo la ley de Cristo, porque la ley también estaba establecida para los sacrificios del templo, de levantarse un sumo sacerdote, que era que se hacía cargo de hacer la expresión del pecado por él mismo y por lo del pueblo. Pero este no tuvo que hacer expresión del pecado por él mismo, porque es santo, limpio y puro, y sin mancha y sin mácula, levantado según el orden de Melquisedec, dijo Dios. Amén. Gloria a Dios. Y pareció fuera del altar, entregándose el mismo su cuerpo. Entonces el apóstol le quiere sentar a entender a ellos que ya la ley de usted ya llegó a su fin, ya está cumplida, que Cristo le dio referencia al fin de la ley de Cristo. Así vosotros habéis muerto a la ley, pero a la ley de Moisés ya no más, mediante el cuerpo de Cristo, no más sacrificio, no más expiación por el pecado, no más ofrenda de paz como sacrificio. Y el Cordero lo hizo por nosotros, y el apóstol Pablo. Pero si vosotros estando Jesucristo vivos, se unían a Cristo, entonces vosotros serían llamados adúlteros, porque la ley no se estaba viva. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere dar a entender a través del apóstol Pablo a los hermanos allá que están en Roma, pero a los hermanos judíos. Ahora nosotros sabemos que Dios ha resucitado a Cristo de los muertos, a fin de que nosotros tenemos que llevar fruto para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Dios, gloria a Jesús. Gloria. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que era por la ley, obraba en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos por la carne, dice la palabra de Dios en unas cosas en la carne, porque y nosotros porque la palabra dice que el apóstol Pablo dice que la ley, lo que vino a ser la ley para bien, pero para él fue mal. Porque dice, yo no aprendí a codiciar, porque la ley me dijo que no codiciara. Entonces Pablo se puso curioso y dice, entonces yo quise codiciar a ver y comencé a codiciar. Entonces la ley, el mandamiento que era para vida resultó para mí para muerte. Amén. Gloria. Vamos a seguir la semana pasada, si Dios nos permite, damos señal esto para aclarar, para condenarnos, gloria a Dios, para así. Y por eso dice la palabra de Dios que nosotros antes, que nuestro pensamiento, que dice que nuestro pecaminosa, que era de nosotros, que en esa pasión, en todas esas pasiones pecaminosas, dice la palabra que era por la ley, o sea, y dice ahora, dice la palabra de Dios, dice en el 6, pero ahora estando libre de la ley, por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo de que sirvamos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, oiga, sirvamos bajo el régimen nuevo, del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, quiere decir, y no bajo el régimen viejo de la letra. Alabado sea el nombre de Dios. La ley ya está muerta, pero es la ley que está, la ley de los sacrificios, porque la ley de los mandamientos está viva, que está en nuestros corazones y en nuestra mente, ese Señor.
Sabemos que ahora, y dice a ellos mismos claramente, cómo ellos deben conducirse ahora y bajo qué debilidad, bajo un débil nuevo del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y no bajo más débil de la letra, en el tiempo de Moisés. Hasta aquí no llega el Señor, por la gloria de Dios. Gloria a Dios. La próxima semana vamos a darle continuación, vamos a darle un poquito más, todavía no sé si nos va a dar más amplitud, para darle más amplitud al tema. Vamos a pedir a Dios a ver si nos da un poco más, queremos más conocimiento, queremos más discernimiento, hermano. Y por eso que muchos quieren, a muchos veces nosotros decimos, ¡ay, no sé la ley! ¡Ay, no sé la ley! Como cuando, como en la película, que le tienen miedo a los pies y que la cruz. No, hermano. Es que esto no es, tenemos que buscar el conocimiento de Dios. Tenemos que saber, señores, que había 3 tipos de leyes, como acabé de explicar. La ley de los 10 mandamientos, que es el fundamento de todas las cosas que Dios fundó, de todo lo que Dios mandó para la santificación y salvación de nuestras vidas. La ley de los sacrificios que fueron añadidas, ceremonial, que eran la ley de los sacrificios. ¿Para qué? Para que Israel hiciera los sacrificios, que dice que era como una oración cada año, por el sacrificio, por los pecados, hasta que Jesucristo viniera. Y la ley civil, que la gran Dios mandó establecer, no solo en el pueblo de Israel, dice en todas las naciones Dios porque estableció todas las leyes. Pero estamos hablando del pueblo judío. Entonces, para que podamos comprender y entender, si no vamos mal, si no vamos a entender, es lo mismo que le acabé de explicar a ese hermano que no enseñaban en el Antiguo Testamento. Porque eso era la ley. Pero es lo que comprende. ¿Qué decía que eso era la ley? Que eso era la ley, que no me fuera nunca para medio, pero yo no me llevé de él, claro. Después escuché a otro hermano que venía hablando, que venía a decirme con palabras de Dios. Digo, bueno, si viene con palabras de Dios, lo voy a escuchar. Si viene con la escritura abierta y me va a dar capítulo y versículo, yo lo voy a escuchar. Hacer una cita. Y si una cita lo escuché. Y usted así como te dice. No, eso es así. El hermano perdone con eso. Pero ¿qué pasa? ¿Usted sabe por qué nosotros no salimos del error? Por el eco. Yo soy el pastor. Yo soy nada, hermano. Obedezca a Dios. Ahora nunca haga como ocurre. Usted quiera pasarle por encima al que Dios puede, Dios te sabe. Moisés dijo, yo soy yo que no puedo mí. Moisés dijo, no, si Dios quiere que se lo haga, eso que yo quiera, yo puedo de mí. Moisés dijo, Dios no, así digo yo. Dios es que sabe. Y mira, y se lo tragó la tierra, salió la tierra y se lo tragó la tierra de su familia. Y a los otros que estaban con él también, por eso mismo. ¿Por qué? Porque nunca, ese es mi consejo, nunca se le pase por encima. Usted quiera pasar por encima a Dios. El que Dios puede, porque usted lo ve, quizá usted puede ser más sabio, más estudiado, o pueda leer mejor. Y Dios puso ese. Obedezca a Dios. No, obedezca a Dios, gloria a Jesús para siempre. Y vivirá. Pero si se revela con el que Dios ha puesto, tendrá usted problemas, pero no con el que está puesto, sino con Dios. Gloria a Jesús para siempre. Palabra del Señor. Que la paz